Ante todo, gracias a los organizadores de la Cumbre Mundial de Economía Circular por haberme invitado y difundir este desarrollo, que es el autobasura, que espero que sea de utilidad. Como pueden ver, ahí en mi página de Facebook, Autobasura, se pueden descargar gratis fotos, videos y el manual en español para que cualquiera del mundo lo pueda copiar. Y en mi página de Facebook en inglés, que se llama Drive on Waste, se puede descargar el manual en inglés, también gratis. Y en mi website, autobasura.com, están los dos manuales, se pueden descargar gratis en español o en inglés. Desde el punto de vista técnico, se puede decir que acá termino mi conferencia, porque ahí está todo, técnicamente está todo. Pero tengo unos minutos, así que me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que pueden llegar a ser de interés. ¿Lo apagué? Ahí está. Cuando me hacen una entrevista, la primera pregunta que me hacen es ¿cómo es que se me ocurrió hacer un autobasura? Bueno, la situación es que en el 2008 me retiro como ingeniero electromecánico, tengo mucho tiempo libre, y me doy cuenta que en el mundo utilizan petróleo como si fuera infinito, y el petróleo se va a acabar, eso es un hecho inevitable. Y lo que más me preocupó fue, ¿qué va a pasar con las máquinas agrícolas que siembran y cosechan nuestra comida? Cuando se acabe el petróleo, ¿nos vamos a morir todos de hambre? Entonces me di cuenta que esto era serio en serio. Entonces la pregunta fue, ¿con qué se puede reemplazar el petróleo en los vehículos, pero con algo que no se acabe nunca? Y dije, la basura no se va a acabar nunca. Entonces, fueron 10 años de investigación, desde el 2008 hasta el 2018, viendo qué se había hecho, y encuentro que en la Segunda Guerra Mundial el combustible fósil se utilizaba para fines bélicos, no había combustible para los vehículos. Y se inventó lo que se llama gasógeno. En base al gasógeno, yo diseñé algo mucho más sencillo que se llama gasificador. En 2018 prendo mi gasificador por primera vez, y cuando veo el fuego que produce mi gasificador, la basura gasificada, me quedé tan impresionado que dije, esto es como el GNC. Si los vehículos pueden funcionar con GNC, pueden funcionar con la basura gasificada. Entonces, al mes siguiente, fui a comprar un vehículo. No conseguí un DeLorean, el vehículo de Volver al Futuro que usaba basura, pero sí conseguí una ranchera, una Ford Falcon ranchera, modelo 83, un motor gigante, 3,6 litros. Y entonces estuve año y medio tratando de convencer a mi vehículo que tenía que funcionar con basura. Bueno, prueba, error, 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 prueba, error, error, error. Llego al principio de 2019 y decidí abandonar el proyecto. Fracasé, desistí, esto no funciona. Había invertido mucho tiempo y dinero en algo que no está funcionando. No lograba que el motor arrancara. Bueno, ahí ocurrió un pequeño momento mágico, un hecho inexplicable desde los puntos de vista de las leyes, un milagro, una intervención divina, y en contra de mi voluntad hice una experiencia más, como para decirle a Dios, esto no sirve, ¿ves que esto no sirve? Y cuando hago esa prueba para demostrarle a Dios que esto no sirve, el motor arrancó. No es que salí andando, arrancó, pero ese fue el inicio, me entusiasmé y seguí. Y lo que antes era prueba, error, 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 a partir de ese momento era prueba, éxito, éxito, éxito. El 2 de octubre del 2019, fecha histórica, salgo por primera vez a la calle con mi auto funcionando a basura. Al día siguiente llamo a un gestor de patentes, está en trámite de patentamiento, demora así 4 o 5 años, y surgieron dos preguntas. ¿Cuál es la máxima velocidad que un auto a basura puede circular? Levanté hasta 115 kilómetros por hora, está documentado. La segunda pregunta, ¿cuál es el máximo recorrido? Bueno, acá está mi señora enfrente mío, no me deja mentir. Hicimos 4.800 kilómetros desde La Quiaca hasta Río Gallegos, usando como combustible solamente la basura y los residuos que fuimos encontrando en el camino. La verdad que nos divertimos mucho. Bueno, vamos a ver un poco lo que son los gasógenos. Para mi gusto, los gasógenos eran, como ven ahí, eran pesados, muy aparatosos, muy complicados, y no encontré por ningún lado un plano. Finalmente tuve que comprar un plano para entender cómo es que funcionaban los gasógenos.
Lo que vamos a ver acá es un esquema, no es un plano, es un esquema para ver cómo es un gasógeno. El gasógeno tiene varios problemas. Uno de ellos es que es muy complicado de diseñar, de fabricar, lleva kilómetros y kilos y horas de soldadura. Tiene dos problemas básicos, es que el flujo dentro de un gasógeno es de arriba hacia abajo, entonces el humo de la madera, ¿cómo funciona un gasógeno? Se llena de madera, se prende fuego y el motor utiliza el humo de la madera. El humo de la madera sale por abajo. Tiene dos problemas el gasógeno. Uno, que usa madera. La madera produce, cuando se prende fuego, cuando se piroliza, produce alquitrán. Es un problema. El segundo problema es que como el flujo es descendente, sale a 1300 grados. Es muy difícil estar filtrando humo que tiene polvo y ceniza a esa temperatura. Bueno, como mi intención era hacer algo tan sencillo que cualquiera en el mundo lo pueda copiar con un mínimo conocimiento técnicos y prácticamente sin soldadura, diseñé el gasificador. Ahí está mi gasificador. Un tacho con una tapa y dos agujeros. Tengo que pedirle perdón a la comunidad mundial por no haber podido hacerlo más sencillo. Lo lleno con carbón. El carbón no produce alquitrán, así que ahí eliminé el problema del alquitrán. Y el flujo dentro de mi gasificador es de abajo hacia arriba, es ascendente. El humo sale a 150 grados, no a 1300, como un gasógeno sale a 150 grados. Es muy fácil bajarlo de 150 grados a 100 grados y filtrarlo. En donde está el fuego, que ustedes ven el fuego, ahí le inyecto unas gotas de agua. El agua por termólisis, por temperatura, se separa en hidrógeno y oxígeno. Entonces el humo sale monóxido de carbono, hidrógeno, oxígeno. Sale con polvo de carbón y cenizas. Entonces necesito un par de filtros para que el humo entre lo más limpio posible al motor. Le pedí prestado el secador a mi señora para imitar la aspiración del motor, como ven ahí. ¿Qué es el gasura? El gasura es el gas de basura. Es monóxido de carbono, producto de la combustión incompleta de los residuos secos y combustibles. Por ejemplo, cáscaras de nuez, carozos de ciruela, semillas de roble, madera de restos de poda, carbón. Como yo le agrego agua, el gasura tiene hidrógeno y oxígeno por la termólisis del agua. O sea que el gasura con agua es monóxido de carbono, que es combustible. Ya en los gasógenos se usaba monóxido de carbono, hidrógeno, que es muy combustible, y además oxígeno. Vamos a ver al final que el vehículo utiliza el monóxido y el hidrógeno y devuelve por el caño de escape el oxígeno. Tengo que apuntar allá. No me responde, ahí estamos. Bueno, este es mi primer gasificador. El tambor, un tambor ahí de 60 litros, que arriba de la camioneta me da una autonomía de 50 kilómetros. Después tiene un ciclón, que está hecho con un matafuego invertido, un enfriador, que es ese caño de aluminio largo, y después tengo un segundo o último filtro acá, que es un balde de plástico de 20 litros, y arriba tiene un pequeño ventilador de 12 voltios, ya no tuve que pedirle el secador de pelo a mi señora. Cuando prendí el gasificador por primera vez, ahí van a ver si cambia. Parece que le falta batería a esto. Ahí está. Van a ver el fuego. Ese fuego fue el que a mí me impresionó. Cuando yo vi ese fuego dije, esto es como GNC. Si los vehículos pueden funcionar con GNC, pueden funcionar con el gasificador de basura. Fíjense que el fuego es amarillo. Ese fuego amarillo quiere decir que tiene alquitrán. Yo todavía no había aprendido a utilizar carbón. No había aprendido a carbonizar los residuos, porque yo utilizo residuos carbonizados. Pero en la próxima figura, una semana más tarde, no sé si alcanzan a ver en la figura que está a su izquierda, ahí está el fuego. Es un fuego, no sé si lo ven. No ven. Es un fuego azul transparente. No sé si lo alcanzan a ver más o menos en la mitad de la figura. Es como el fuego de una hornalla. Es un fuego limpio. Ese es el gas que entra en el motor. Bueno, el gasificador que vieron recién, montado arriba de mi Ford Falcon ranchera, me da una autonomía de 50 kilómetros. Pero para hacer la ruta 40, que son 5.000 kilómetros, utilizando solamente los residuos que fuéramos encontrando en el camino, no podía estar parando cada 50 kilómetros. Entonces diseñé y fabriqué este gasificador.
Este gasificador, o tráiler gasificador, tiene 3 tambores de 200 litros, que son en total 600 litros de gasificación. Ese tráiler a mí me ha dado una autonomía de 500 kilómetros. Entonces arrancamos a la mañana con mi señora de un hotel, podíamos hacer hasta 500 kilómetros sin parar hasta el próximo destino. Y el principio es el mismo, tiene los 3 tambores gasificadores, tiene un ciclón hecho con unas garrafas de freón, un segundo filtro que es un filtro de aire en baño de aceite de un antiguo camión Fiat, y después tengo 3 baldes de 20 litros con toalla, que es el último filtro. Y el ventilador, no se ve ahí, es un ventilador de un auto, de un calefactor, ventilador 12 voltios. Bueno, acá quiero decirles que el motor de mi vehículo es el mismo motor original con el cual vino el vehículo. Eso quiere decir que cualquier auto en el mundo que funciona con gasolina, no con diésel, sino con gasolina, puede perfectamente funcionar con gasura. Como mi vehículo es trifásico, no porque sea eléctrico, sino porque tiene 3 combustibles, GNC, nafta y gasura, yo le he hecho una pequeña mariposa ahí arriba. Como ustedes pueden ver, a su izquierda la mariposa está abierta. En esta posición yo utilizo GNC o nafta. Cuando yo quiero que utilice gasura, o sea, basura, cierro la mariposa casi por completo, porque tiene que entrar un poco de aire, y la aspiración del múltiple de admisión me aspira el gasura producido por mi gasificador. No sé, se murió. Bueno, acá tenemos, si me pasó algo antes. Bueno, este es el recorrido, básicamente, desde La Quiaca hasta Río Gallegos, 4.800 kilómetros, usando como combustible solamente los residuos que fuimos encontrando en las distintas ciudades. En total, todo el recorrido fueron 10.000 kilómetros, pero solamente con basura fueron 4.800 kilómetros desde La Quiaca hasta Río Gallegos. Pues está faltando batería. El consumo promedio es de 15-20 kilos de basura y 3 litros de agua cada 100 kilómetros. Y al final ha aportado 20% de oxígeno por el caño de escape. Eso es lo que vamos a ver ahora. Acá están los análisis de los gases de combustión que salen por el caño de escape. Se hizo los análisis con mi vehículo funcionando con nafta o gasolina, con GNC, con gasura. Cuando ven los análisis de combustión con gasura, ven que no hay contaminación con monóxido de carbono. Y lo interesante es que cuando se hizo los análisis de gasura con agua, hay un aporte de 20% de oxígeno por el caño de escape. No lo podíamos creer. Este último análisis se hizo 3 veces. Yo tengo mis reservas porque es demasiado bueno, está demasiado bueno para que sea verdad. Pero desde el punto de vista científico me tengo que remitir a la prueba. Así que aparentemente mi vehículo aporta 20% de oxígeno mientras estoy combustionando, mientras estoy andando. Bueno, ¿para qué se puede utilizar el gasificador de basura? Hay varios ejemplos: motogenerador, motobomba de agua, motocompresor, motosoldadoras, transporte y máquinas agrícolas como el tractor. Pero repito, no puede ser a diésel, tiene que ser a gasolina, ciclo Otto. Bueno, por último, acá están los 2 QR. Cualquiera en este momento, aquí o en el mundo, puede en este momento descargar el manual gratis en español o en inglés. La conclusión es que mi autobasura no consume combustible fósil, o sea que no contamina, limpia el planeta de la basura mientras estamos circulando, aporta un 20% de oxígeno y además, en mi caso particular, lo hice todo con material reciclable. Yo fui a una chatarrería y compré todo por kilo. Y con esto quiero terminar diciendo de que mi auto basura está acá afuera, están en la playa de estacionamiento. Quien lo quiera ver, cuando terminamos la exposición, vamos caminando y ahí les puedo explicar in situ, y nos podemos sacar una selfie si quiere, con el auto basura. Muchísimas gracias, un aplauso grande para Edmundo Ramos. Bueno, un orgullo cordobés. Estoy en Córdoba gracias a mi señora que es cordobesa. Ahí está, el aplauso también para la señora que hizo los 10.000 kilómetros. ¿Su nombre? María Fabiola Diegues, de Río Segundo. De Río Segundo, ahí está. Bueno, me van a matar de la organización, pero siempre me pasa de que uno quiere preguntar lo que le gustaría al público. Che,
¿Cuál será la duda? Así que les voy a pedir que alguno se anime, levante la mano y si tiene alguna pregunta para hacerle, la segunda yo se la traslado a él. Pero hicimos esta nota en Telefe Noticias, la propuso un compañero, Raúl Carta, y genera un prejuicio o incertidumbre o dudas. Pero ¿funcionará? Fuimos en vivo, ¿no? Era el riesgo, y si no arranca... y no, obviamente que arrancó y fue una de las notas más vistas en la web de Telefe Córdoba y nada, creo que nos genera a todos el orgullo que alguien se comprometa como vos, Edmundo, como tu mujer. Pero imagino que no fue fácil, digo, ese prejuicio lo debes haber enfrentado e intereses, ¿no? De industrias, de un sistema que va en otro sentido. Así que lo primero que quería preguntarte era eso, ¿cuáles fueron las adversidades, ya sea en comentarios que te incomoden o en la práctica también hasta que llegaste a esta solución? Tenía gente que me animaba, me decía, ¿para qué vas a gastar tiempo y dinero en algo que no va a funcionar nunca? Ese tipo de ánimo. Pero siempre tuve a mi señora que me apoyaba, por ahí no trabajando directamente, pero tenía la ropa limpia, de forma sorpresiva, sin explicarme por qué. Entonces me nombran ciudadano ilustre. Y yo lo miro a Ramón y le digo, se quedó corto. Y él me dice como, ¿qué más querés? Digo, falta la mitad de mi equipo, falta mi señora. Y dice, sí, por supuesto, con razón. Así que nos nombraron ciudadanos ilustres de Anisacate. Así que ahí está la otra mitad de mi equipo. Bueno, un aplauso grande para ambos. A ver, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta? ¿Levantar la mano? ¿Tiene alguna o sigo yo? Ahí está. A ver, para la transmisión, si se puede guardar o almacenar, ¿cómo haces con eso? Muy bien. Sí, eso es uno de los proyectos, no inmediato. El proyecto inmediato es otro más importante. Pero sí se puede, y he visto un video donde un indio produjo gasura y lo envasó en una llanta de rueda, en una cámara rueda de camión, y hacía andar su motocicleta con el gasura envasado en la llanta. O sea que sí, la idea es tal vez en el futuro no llevar el gasificador encima, como lo estoy llevando yo, sino tal vez tener el gasificador en una estación de servicio o en su casa, producir el gasura, comprimirlo y utilizarlo como hoy día sería el GNC. Bueno, gracias por animarse. ¿Qué te hace falta? Dijiste que hay un proyecto más ambicioso. ¿Cuál es? Bueno, en la presentación mía me olvidé decir dos cosas muy cortitas. Mis humildes aportes a la humanidad son la sencillez del gasificador, un tacho con una tapa y dos agujeros, y el darlo a conocer gratis a la humanidad. O sea que esto realmente se puede decir que es un regalo de Argentina para el mundo. El próximo proyecto, estoy corto de tiempo, pero básicamente, así como yo he estado hablando de gasura, que es gas de basura orgánica, el próximo proyecto, acá tengo dos chicos del último año de ingeniería que me están ayudando, se va a llamar, o se está llamando Plastigas. La idea es que los autos a basura, mío y los autos a basura del futuro, utilicen como combustible y limpiemos el planeta de la basura plástica. Bueno, un aplauso grande para Edmundo. Apoyo. ¿Te hace falta? Nombrás siempre tus redes y es importante que las repitamos, pero bueno, más ingenieros, más cabezas, más ideas. Bueno, una es, tengo un solo análisis de gases con agua que demuestran que yo estoy aportando un 20% de oxígeno por el caño de escape. Me fue muy difícil conseguir ese análisis de gases. Si alguien sabe dónde puedo hacer otro análisis de gas para poder comparar resultados, sería ideal. Respecto de Plastigas, cualquier ingeniero químico, alguien que tenga experiencia con plástico, bien podría comunicarse conmigo y ayudarme a diseñar y a lograr el Plastigas. Muchísimas gracias, Edmundo. Un aplauso grande para él. Gracias a todos. Gracias a vos, Mateo, también. Y de esta manera, gracias, Edmundo. De esta manera finaliza esta charla, pero sigue, hay más. Seguimos conociendo